Aprendices, muy buenas noches. Nos encontramos esta noche reunidos en nuestro segundo encuentro sincrónico con el programa de formación de la ficha 245-5278 del programa Análisis y Desarrollo de Software. Habiendo tenido la autorización por ustedes para la grabación, entonces procedemos a continuar con el temario de lo que tiene que ver con la competencia transversal, ejercer derechos fundamentales. Teniendo en cuenta que ya se tuvo un primer acercamiento, un primer encuentro, en donde se dejó una evidencia para subir a territorio, que es el taller, pero no han subido la evidencia sino 4 aprendices. Y me preocupa porque el tiempo pasa muy ligero. Entonces, para que por favor se pongan al día, ustedes son 15, faltan 11 porque suban la primera evidencia. Desde luego, pues Profe, la segunda no la han subido. Señor. profe, qué pena. Yo tengo ya, yo creo que ya ahorita finalizo la clase y subo la evidencia. No sé, su merced hasta qué hora nos deja habilitar el link para subir la evidencia. Ya, entonces estamos por la fase de evaluación. Entramos a la actividad de proyecto 9, la guía de aprendizaje 11. Permítanme, les voy a compartir pantalla. Entonces, volvemos otra vez acá. Contenido del curso, proyecto, fase de evaluación, actividad del proyecto 9. Aquí está el material de formación, pero primero vamos a ver lo de las actividades. La guía de aprendizaje es la guía de aprendizaje 11. Y las actividades las vamos a buscar. Aquí está la guía de aprendizaje. Vamos a descargarla también y ahorita la vemos. Y aquí están las actividades. Nuestras actividades se encuentran en guía de aprendizaje 11, competencia 210, 201, 501, actividad de aprendizaje 1. Entonces nos venimos acá diciendo aquí que vamos a ver esta actividad. Aquí nos dice taller. Un momento. Aquí nos dice taller. Entonces vamos a la flechita y aquí encontramos el taller. Recuerden que siempre deben acceder a este instrumento que les dice aquí. ¿Qué nos dice ese instrumento? Ese instrumento nos dice cómo nos van a evaluar, ¿sí? ¿Qué debe llevar ese documento? Aquí nos dice, estos son los datos generales que es con el que los evaluamos a ustedes. Entonces aquí está análisis, desarrollo de software, el nombre del proyecto, la fase donde se encuentra, el resultado de aprendizaje, que es el 1. Este es el resultado de aprendizaje y esta es la actividad que es esta, reconocer los derechos humanos laborales y hay que hacer un taller, este taller que está aquí. ¿Quiénes evalúan? Aquí si dice que la portada tiene todos los datos completos, quiere decir que el taller, el informe del taller debe llevar una portada donde esté estéticamente distribuido todo. ¿Qué más dice? Desarrollo, solución de preguntas, mapa mental y línea de tiempo. ¿Qué debe llevar este documento entonces? Debe llevar una portada, debe llevar un desarrollo del trabajo,
que tiene una estructura que es visible con una secuencia lógica porque el taller responde unas preguntas. Después en ese dice que hay que hacer una línea de tiempo y por último un mapa mental y por último una línea de tiempo. Y debe tener unas conclusiones y una bibliografía. La redacción y el cuidado del lenguaje es impersonal, no lo deben tomar de manera personal, sino impersonal en la mayoría del escrito. La revisión del contenido, porque no hay palabras repetidas, puntuación, acentos y ortografía se revisa. Entonces, este es el que les da las pautas a ustedes de cómo deben desarrollar ese taller. Pero además, la guía de aprendizaje nos dice el taller nos dice, creo que es en la página 8 que está. Sí, aquí está. Es la evidencia de conocimiento, que es un taller. Y aquí nos dice cómo lo debemos presentar. Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región. Describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Consulta información sobre los fundamentos de economía y elabore una línea de tiempo en la cual ubique los periodos históricos. Esta es la línea de tiempo. Consultar este documento que es Fundamentos de Economía y escuchar la presentación sobre las dimensiones del trabajo que las vimos en la sesión pasada, realizar la documento Cambios en el mundo del trabajo que se encuentra anexa en el componente formativo, construir el mapa conceptual. Entonces aquí va desarrollo de preguntas, línea de tiempo y mapa conceptual. ¿Cuáles son los lineamientos? Debe llevar un título, una introducción, una solución de preguntas, un mapa conceptual, una línea de tiempo, unas conclusiones y una bibliografía. El formato debe ser en PDF con un mínimo, no máximo, sino mínimo de 3 páginas. A veces se envían trabajos con una sola página. Mínimo 3 páginas. Y para hacer el envío del producto se remite al área de la actividad correspondiente y accede al espacio para el envío de la evidencia, que es dice taller. Y si nos vamos acá, aquí vamos a encontrar que dice taller, ¿cierto? Y aquí está, guía aprendizaje 11, competencia 210, 201, 501, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1. Y ahí es donde deben subir las evidencias. Entonces suben la evidencia. ¿Quiénes han entregado evidencias? Como les decía, si hace media hora alguien subió evidencias, habrá más de 4, pero por ahora sí, una persona más. Pero no les estoy diciendo mentiras, de a 1, 2, 3 y 4 personas, nada más. Ahorita el último que la subió, que fue Sandy Zuliet Barón de Nevia, que la pasó, la entregó ya. Bien, entonces van a tener ustedes, por favor, me envían quién es el vocero del grupo de ustedes y yo les voy a enviar la tabla del cronograma, cómo van a presentar ustedes esas, qué fechas tienen para las actividades, los títulos de las actividades y buscar de acuerdo a lo que está ahí en ese cronograma para que no se equivoquen y no suban en otro espacio los trabajos, ni suban todos los trabajos en un solo archivo porque no se lo puedo valer. No porque no quiera, sino porque nosotros somos auditados y el SENA tiene un sello de calidad que está ya establecido, y si se llama calidad es precisamente por eso, porque se exige la calidad por parte tanto de los instructores como los aprendices y toda la comunidad educativa. Bueno, seguimos entonces aquí y para la próxima clase
clase vamos a ver las 210, 201, 501, que diga actividad de aprendizaje 2. ¿Sí? Aquí dice 210, 201, actividad de aprendizaje 2. La primera dice informe sobre trabajo decente, va a ser actividad de aprendizaje 2, todas las que están aquí, pero es la evidencia 1, es la información sobre trabajo decente, y la evidencia 4, que es la infografía. Entonces, el informe sobre trabajo decente va a ir acá, en este, ahí dice, informes sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Pero aquí hay un anexo. Todos esos anexos ustedes los deben descargar. Porque ese anexo es el que le dice a ustedes cómo es que los van a evaluar, y ustedes pues obviamente van a darse cuenta qué es lo que llevan. Estos son los criterios de evaluación. Si se analizan las situaciones, si elabora documentos, si evalúa los resultados de la aplicación de los mecanismos de protección, perdón. Y está en la lista de chequeo. Si contesta las preguntas sobre trabajo decente, si contesta las preguntas sobre el ciudadano como ser político, si contesta las preguntas sobre ciudadanía laboral, si contesta las preguntas sobre los derechos fundamentales en el trabajo, y si contesta las preguntas sobre la cartilla de derecho laboral individual. Y todo esto, ¿dónde está? Pues en el componente formativo. Entonces, y la otra actividad que corresponde a este resultado de aprendizaje va a ser la infografía, que es la última que está ahí. Y aquí igualmente está los documentos, aquí cómo se evalúa y aquí cómo se construye una infografía. Aquí nos dice, esta infografía es una estrategia para el aprendizaje que permite simplificar un tema en imágenes representativas acompañadas de algunos textos. Esta se caracteriza por tener mucho contenido visual y datos relevantes que se puedan conectar de una forma más entendible. ¿Qué elementos componen esa infografía? El crédito, señala el nombre del autor o los autores de la infografía. O sea, esa infografía que ustedes la van a colocar debe llevar el nombre de ustedes, tanto del diseño como de la consulta. El cuerpo contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, etc. La fuente indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Texto proporciona al lector en forma breve la explicación necesaria para comprender el tema a tratar. Es necesario que se relacione con las imágenes. El título es este resumen de la información visual y textual que le presenta en la infografía y debe ser breve y expreso. ¿Cuáles son los pasos para elaborar la infografía? Coloque el título de la infografía, hay que centrarse en el tema principal. Seleccione el texto y las imágenes que va a incluir. Las mejores infografías son las que tienen un buen equilibrio de información visual con información escrita. Una forma de conseguirlo es combinar el uso de iconos e ilustraciones, pero sin saturar. El equilibrio visual. Sabiendo dónde va a publicar el trabajo, debe diseñarlo en consonancia con unas proporciones y dimensiones que lo hagan fácil y agradable de leer. Para ello, debe elegir el tipo y tamaño de letra más adecuado, teniendo en cuenta el público potencial de la iconografía, el color, resolución, altura, anchura, márgenes, etc. Espacios. El diseño debe también tener los suficientes espacios en blanco, respetando los márgenes y la correcta legibilidad de los textos. Esto es necesario para que su función comunicativa no pierda fuerza. Interactividad.
el uso de infografías interactivas puede resultar una solución muy innovadora. ¿Cuáles son las recomendaciones para desarrollar esa infografía? Utilice formatos ligeros que faciliten su descarga tipo JPG, PNG o GIF. Facilite que las infografías sean compartidas desde la web, plugin o botones que den fácil acceso y conexión con las redes sociales. Planifique su organización, flujo narrativo lógico. Elija una paleta de colores adecuada. Cite las fuentes de información y atribuciones. ¿En qué herramientas o con qué herramientas digitales se puede utilizar para elaborar una infografía? Es posiblemente el programa Canva, Visual, Infogram, Benkakit, Mural, Click y Pictochart y Acely. Esos son los, y este es un ejemplo de una infografía. Permítame, voy a reducirla un poquito para que pueda ver mejor. Ahí ya está, vean. Entonces, esto es una muestra de una infografía. Señora. Esta es la muestra de una infografía. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes tienen el instrumento para cómo se construye la infografía. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora nos vamos para el componente formativo, que está un material de formación. Este está debajo de esta evaluación, actividad de proyecto, material de formación. Aquí buscamos entonces dónde está nuestra competencia de derechos fundamentales del trabajo. Entonces aquí dice acceder al recurso educativo de la versión web. En la introducción nosotros vimos por qué el SENA está impartiendo esta competencia dentro de sus programas de formación. Aquí a la izquierda tenemos el menú. En el encuentro sincrónico vimos trabajos, sociedad y dignidad humana, donde vimos temas cuáles fueron, vimos 5 temas: la democracia, los derechos humanos, la constitución política, el trabajo como derecho humano fundamental, los derechos del trabajo, fue los que vimos en el primer encuentro sincrónico. Aquí en este material encuentran ustedes documentos que les van a permitir llegar este video, que fue el que vimos hace 8 días sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si no lo encuentran en el componente, pues lo pueden buscar en YouTube. Esto de la libertad sindical en el mundo del trabajo en Colombia está también ahí en el componente, que ustedes dan clic sobre él y él los va a enviar hacia el documento. El trabajo como derecho humano fundamental, también hay videos. Este está derechos fundamentales en el trabajo, que es un video, igual lo vimos la semana pasada, entonces lo ubican por YouTube. Igual yo se los compartí también. Y está cambios en el mundo del trabajo, que es un documento que también nos lo envía el material de formación. Y este es lo último. ¿Listo? Hoy nos corresponde el tema de ciudadanía laboral. Entonces, permítame un momentico, ya estoy con ustedes.
Sigamos, por favor. Entonces vamos a ver qué es ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral es el reconocimiento de los derechos laborales y el trabajo como centro de la vida social, económica y política, deriva en la integración del conflicto social y de ciudadanía total de manera orgánica. Esta ciudadanía laboral nos dice que así como la cédula nos reconoce como ciudadanos, es la que nos da el reconocimiento como ciudadanos, entonces el reconocimiento de los derechos laborales también nos da, es lo que se llama lo de la ciudadanía laboral. Hay un enlace sobre trabajo y ciudadanía y es un documento, un resumen, que es un derecho humano con un papel clave en identidad, integración y participación sociales, y que el vínculo entre trabajo y ciudadanía podría explicar la restricción sistémica de derechos. Entonces, esto nos habla del derecho a tener derechos. Nos habla de los orígenes de la ciudadanía y esto viene percibido de diferentes formas y se ha realizado desde diferentes enfoques. Entonces, se encuentran diferentes conceptos, diferentes planteamientos, viene desde Roma, cómo era en Atenas, cómo era la forma del ciudadano en Atenas, nos habla de la sociedad romana, nos habla de los griegos, los romanos originaron respectivamente la tradición política propia del polités griego y la tradición jurídica del civis, y las raíces propias de la ciudadanía son griegas y romanas. El concepto actual de ciudadanía procede sobre todo de los siglos XVII y XVIII, de las revoluciones francesa, inglesa y americana. Nos habla de la ciudadanía moderna también, nos habla este documento también de Marshall, que ubica el desarrollo de los derechos de manera progresiva en el tiempo. Nos habla de varias tesis. De la ciudadanía y los derechos humanos. Existen unos debates, también nos habla de los derechos civiles, políticos y sociales en el trabajo remunerado. Y asimismo, pues vienen todos los diferentes autores, está Quirós y Méndez, hay diferentes autores que trabajan en este documento de los que se extractan los diferentes pensamientos, el trabajo ante la corriente neoliberal y todo este documento que tiene que ver con trabajo y ciudadanía. Entonces, este documento también yo se los envío, lo pueden descargar, pero también yo se los envío. Los derechos relacionados con el trabajo. ¿Cuáles son los derechos relacionados con el trabajo? Pues el derecho al trabajo, la abolición de la esclavitud, servidumbre o cualquier forma de trato de personas, trabajo forzoso o obligatorio, el ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad, libre escogencia, la posibilidad de acceso a servicios gratuitos de empleo, la formación para el trabajo y la protección contra el desempleo. Estos son algunos de los principios que protege y promueve la OIT, Organización Internacional del Trabajo. En didácticas para la ciudadanía laboral encontramos que de estos derechos que están relacionados con el trabajo existen también otros que se derivan de acuerdo a esas condiciones justas y equitativas en el trabajo, como
en términos de la jornada, de la remuneración, de las vacaciones y tiempos de descanso, la protección en trabajos insalubres o peligrosos, la salud ocupacional, la protección para las mujeres y los jóvenes, el derecho de pensión, la licencia de maternidad, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los derechos básicos y la primacía de la legalidad sobre las formalidades, así como el derecho a asociación y sindicalización. Y se ven unos videos de acuerdo a este tema. Es decir, que no solamente están estos derechos que vimos aquí, que protege y promueve la OIT, sino que de ellos se derivan otros derechos, como son todo esto que acabo de decirles, y que hacen parte de los derechos laborales. Entonces están los derechos laborales individuales. Permítame un segundo, yo... Entonces, de los derechos laborales individuales, es un documento de 5 hojas que nos habla sobre el contrato de trabajo, el salario de la jornada de trabajo, de las prestaciones sociales. Y este documento se los envió ahorita al grupo también. Este documento nos habla qué es un contrato de trabajo, pues obviamente que si habla de un contrato, es un acuerdo de voluntades que vincula a una persona natural con otra persona natural o jurídica para la prestación personal de sus servicios mediante la continuada dependencia o subordinación y a cambio de una remuneración, de un pago. Entonces, ¿cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Estos aparecen claramente dentro de la previsión legal del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos elementos, ¿cuáles son? La prestación personal del servicio, que es la actividad personal física, material o intelectual de la persona contratada. La subordinación, que es la facultad legal que permite al empleador determinar la cantidad, manera, forma, tiempo y lugar de trabajo y se encuentra limitada por la dignidad y demás derechos fundamentales de la persona subordinada. Y en tercer lugar tenemos el salario, que es la remuneración que devenga la persona trabajadora por el servicio prestado. El contrato de trabajo de manera verbal, porque ustedes saben que existe el contrato de trabajo verbal y escrito. Y el verbal existe y su término de duración será siempre indefinido, por cuanto el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito. El salario está dentro de los elementos del contrato de trabajo, llama la atención en especial el elemento remuneratorio, por cuanto es el aspecto de contenido económico que va a sustentar luego el reconocimiento y pago de todos los derechos individuales del trabajo, genéricamente denominados como derechos prestacionales o prestaciones sociales, aunque con esa noción se deja por fuera otros derechos individuales no prestacionales.
¿Qué entender por salario entonces? Todo lo que la persona trabajadora recibe como contraprestación directa a la subordinada actividad personal que presta para su empleador o empleadora, sea cualquiera la forma que se adopte, siempre que no vulnere los mínimos de ley y siempre que no se encuentre expresamente excluido como salario para efectos prestacionales. Aparece definido legalmente por el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual a su vez trae una serie de elementos de manera enunciativa y no taxativa, como cuáles: primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. El salario debe de obedecer a la noción de remuneración mínima vital y variable en móvil. Puede ser una remuneración fija o variable o mixta. Fija en una parte y variable en otra, pero en ningún caso podrá afectar el mínimo que la ley establece. El auxilio de transporte es necesario para el pago de prestaciones sociales de acuerdo al artículo 7 de la Ley 1 de 1963. También en el documento encontramos que constituye el salario en dinero en especie, la jornada de trabajo, las prestaciones sociales. Entonces, esto todo en lo que tiene que ver con los derechos laborales individuales. Un segundo, por favor. Continuamos entonces con los derechos fundamentales en el trabajo. Como les decía, si no encuentran los videos en el componente formativo, entonces lo buscan en YouTube. Igualmente yo les envío la documentación al WhatsApp y les envío los links de los derechos fundamentales en el trabajo. Les voy a abrir el video y igualmente también les envío el link.
Bueno, que me toca estar pendiente porque a veces se me cierra el micrófono. Bueno, entonces conocer los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué nos dice acerca de los derechos fundamentales en el trabajo? Como se sabe, el trabajo es un derecho y está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta dice que toda persona tiene derecho al trabajo. Ese trabajo, como debe ser, toda persona tiene derecho al trabajo con condiciones equitativas en su ambiente, así como trabaje, así mismo debe ganar, debe ser a salario igual, trabajo igual, a una remuneración equitativa, es decir, que se le pague por lo que hace, a asociarse para la defensa de sus intereses. Esto era lo que les hablaba, los 4 principios fundamentales que promueve la OIT en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son esos 4 trabajos? La abolición del trabajo forzoso. Entonces, que nadie tiene por qué trabajar de una manera forzada o que tenga que hacer un trabajo en el cual implique excederse en las formas de realizar ese trabajo. El segundo, la eliminación de la discriminación en el trabajo. Es decir, que no debe discriminarse a nadie en el trabajo, bien sea por religión, por etnia, por política, por ningún motivo, por una limitación física, por cualquier cosa que se les antoje, de pronto no debe haber discriminación en el trabajo. Se debe eliminar la discriminación en el trabajo. En tercer lugar, otro de los principios que promueve la OIT como ha estado lloviendo, está el internet un poquito lento. La otra es la erradicación del trabajo infantil. ¿Sí? La erradicación del trabajo infantil es algo que ustedes saben y han visto, se han dado cuenta cómo es esa parte cuando los niños los encontramos en los semáforos vendiendo cosas o por las calles, vendiendo manillas, vendiendo bolsas también, puerta a puerta. Ese es otro de los principios que la OIT promueve y protege, la erradicación del trabajo infantil. Y el cuarto, la libertad de asociación, de sindicalización y de negociación colectiva. Esos son los 4 principios que promueve la OIT. Entonces, todos tenemos derechos y así como todos tenemos derechos, así mismo también, si nosotros queremos tener un mundo laboral mejor, pues se necesita o se requiere que estos derechos que promueve la OIT pues se lleven a cabo. Es decir, pues que se protejan a los trabajadores, que los niños en vez de que estén trabajando se les promueva la educación, que se pague, que nadie sea sometido a ninguna forma de esclavitud, que se acabe con la explotación económica de los niños, las niñas y los adolescentes y que se promueva la educación. Entonces, si se elimina la discriminación en el trabajo por razón de género, origen, etnia, edad o discapacidad, si la gente se organiza, si la gente se sindicaliza, si hay diálogo en el trabajo,
Si se negocia colectivamente, pues así será un mundo laboral mejor. Es posible si todo esto se da como se debe dar. Voy a copiar el enlace para enviárselo. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que fue fundada en 1919 y que es la única superviviente del Tratado de Versalles, que estableció la Sociedad de Naciones, se convirtió en el primer organismo especializado de la ONU en 1946 y que también encontramos la labor de la OIT, que es otro, digamos, otro, permítame ya. Un momento, por favor, que está cargando. Voy a, apenas empiece a reproducir, les vuelvo a compartir pantalla, por favor, que les voy a enviar los documentos. No, no quiere cargar. Vamos a ver si aquí si no la deja cargar.
239 millones de trabajadores en países en desarrollo, una tercera parte de la mano de obra mundial. La Organización Internacional del Trabajo cree que el principal objetivo de los países emergentes debe ser crear nuevos puestos de trabajo de calidad. Overall, en los próximos 5 años, 213 millones de personas entrarán en el trabajo. La gran mayoría, 200 millones en los países en desarrollo. La creación de empleo será un desafío. La Organización Internacional del Trabajo reclama más derechos laborales en los países en desarrollo, con contratos legales y seguridad social. Bueno, continuamos entonces con el concepto de trabajo. Entonces, hablamos del concepto del trabajo
que además de ser una actividad creativa y transformadora, es la posibilidad que tiene cada ser humano para su autorrealización y el fortalecimiento de las relaciones sociales, asimismo su desempeño como ser social, se cristaliza tanto en el trabajo productivo como en el reproductivo. Por tal motivo, el trabajo tiene distintas dimensiones, que son las dimensiones social, económica, cultural, sexual y espaciotemporal. Esto lo encontramos en las didácticas para la ciudadanía laboral. Y vamos a ver la evolución histórica del trabajo. Aquí es donde vamos a ver lo de la línea de tiempo.
El medio de trabajo era la tierra, siendo la agricultura de mucha importancia, que aportaba riqueza a los dueños de esta, los señores feudales. Los campesinos eran explotados por la clase dominante, la nobleza y el industrial. Bajo el feudalismo, las fuerzas productivas solo podían desarrollarse sobre la base del trabajo de los campesinos dependientes, quienes poseían sus solo podían desarrollarse sobre la base del trabajo de los campesinos dependientes, quienes poseían sus de trabajo insignificantes. La forma más extrema Bueno, yo creo, Jack, ¿tiene algo que decir? Jack. Jack tenía la mano levantada. que hasta cierto punto eran dueños de sus acciones. Los cerdos en cambio, explotados por la clase dominante, ya no eran de su propiedad, y resultó ser un paso de avance respecto a la esclavitud. El capitalismo, desarrollado durante el siglo XV al siglo XVIII, el capitalismo dejó atrás la unidad productiva feudal y liberó a los siervos del trabajo en el campo para que estos miraran hasta la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades. Con la creación de fábricas y máquinas hacía falta manos de obra para que laboraran en ellas, y de esta manera los trabajadores comienzan a vender su mano de obra por un salario que les permitía subsistir. Protoindustria, desarrollado en pleno siglo XVIII. La importancia general de la protoindustrialización reside en que nos permite comprender la forma en que el capital entra en la esfera de la producción. Supone la descentralización y las diferentes clases de elaboración en zonas rurales dispersas. Creando más productos, aunque de menor calidad. Aún así, favoreciendo la introducción de innovaciones a la industria textil para mejorar el proceso, mecanizado con fuerza hidráulica. Esta aportación tecnológica no solo se dio a la textil, del proceso, mecanizado con fuerza hidráulica. Esta aportación tecnológica no solo se dio en la textil, sino también la explotación minera de metal. El trabajador rural, hombre, mujer y niño, para conseguir bienes más apurados. Sin embargo, cabe destacar que su
eran de 14 a 18 horas diarias y después llegaban a casa a trabajar como artesanos. La revolución industrial, desarrollada durante el siglo XVIII al siglo XX. La revolución industrial significó el reemplazo de una economía basada en el trabajo manual por una basada en la industria y la manufactura. La revolución industrial es considerada uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, pues hace un gran quiebre en la historia del trabajo. La primera industria en desarrollarse fue la del textil, en la que se utiliza el algodón para mejorar la ropa. Se incorporaron inventos como la máquina de vapor, la heladora mecánica y el telar automático, con las cuales se producía en serie, que generaba una gran cantidad de productos, a diferencia de los realizados artesanalmente. Modernidad, desarrollada en pleno siglo XX. El trabajo está directamente El internet está pésimo. Yo les voy a enviar el enlace para que lo puedan ver y avancemos. relacionado con la tecnología. Aquí comenzaremos a escuchar horario comercial a flexibles. Esto quiere decir que se busca el equilibrio para que el trabajador pueda tener vida personal, además de una gran carrera. Necesidades. Levante pies.
Un segundo, estoy buscando una información. Tiene su significado. Las entidades del Estado.
Bueno, sigue entonces el convenio colectivo. Entonces voy a enviarles también el enlace para que lo puedan ver. Para que se pueda ver. A ver si lo podemos ver acá.
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección de los derechos de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Esta es una producción del proyecto de institución de la organización. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Ya lo que es un convenio colectivo, ya les envié el enlace sobre las prestaciones sociales, el manual de derechos laborales también. Ya hablamos sobre la libertad sindical, lo que es un sindicato que está en el mismo documento, la negociación colectiva y los documentos de negociación colectiva también ya se los envié al WhatsApp. Lo de las organizaciones sindicales, que la Constitución del 91 en su artículo 39 establece el derecho de asociación sindical, de acuerdo con el cual se garantiza a los trabajadores y a los empleadores el derecho de constituir organizaciones sindicales sin la intervención del Estado, reflejando los principios y garantías establecidos en los convenios 87 y 98 de la OIT. La Carta Fundamental ha determinado de igual manera que los sindicatos pueden establecer libremente las reglas de su estructura interna y funcionamiento, y se les ha reconocido la personalidad jurídica de manera inmediata. Al desarrollar este precepto constitucional, la Corte ha establecido que la función que cumplen las organizaciones sindicales de defender los intereses de la clase obrera constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho, pues los sindicatos se constituyen en el único intermediario idóneo entre los trabajadores individualmente considerados y los empleadores. Hay un documento sobre las guías de la OIT de conductas atentatorias del derecho de asociación sindical, otro documento sobre el derecho a la huelga de López Moreno, y hay otro documento sobre el derecho a la huelga de la OIT. Entonces, esos son los principios de la OIT sobre el derecho a la huelga. Y el de conductas atentatorias también es otro documento que ya se los envié al correo. Al correo no, sino al WhatsApp, perdón. Bueno, entonces hasta aquí tenemos nuestra sesión de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces, por favor, estuvieron Jack, Sandy y Julie. Profe Wilson también, pero se le cayó la conexión. A ver, regáleme, por favor, ¿quién es? Wilson Quiroga. Sí, señora. Listo. ¿Quién más está? Jack. Jack, ¿cómo es el apellido de Jack? Jack Rojas.
Jack Rojas, Sandy Barón, Sí, señora. Y Julie Díaz. y Julie Díaz. Bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces así quedamos y nos vemos en la próxima sesión. Sí, son dos evidencias. ¿Quién está? Jack está preguntando. Sí, son dos evidencias. Una, que es el informe sobre trabajo decente. De este RAP son dos evidencias. Una que es el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Y la otra que es la infografía. Entonces, voy a mirar si puedo colocar esto en acá. Voy a mirar acá. El internet está demasiado lento. Esa es una evidencia. Ya les voy a enviar la otra también para que por favor la... sé por qué no me deja ver. Por favor, copien la información. Ahí va con las fechas. Solo que de este material del día de hoy salen estas dos evidencias. Una está para el 2 de agosto y la otra queda para el 9 de agosto. Pero de una vez las pueden hacer. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces empieza a llover un poquito más fuerte, se va la luz. Entonces, solo me resta decirles que Dios los bendiga, que pasen buena noche y nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. ¿Listo? Bueno, señora, muchas gracias. Que descanse. Bueno, buena noche.